Buenas tardes, mi nombre es Camilo Velasco, soy profesor de música del Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda, localidad 11 Suba. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hay que permitir que los poetas vuelvan a ocupar el centro de la plaza pedagógica? Pues la pregunta es un poco confusa, muy grande, pero a ocupar el centro, pues, tanto así como ocupar el centro, pues es discutible, pues no creo que desde una sola mirada o a partir de los poetas, pues se pueda pensar un poco la pedagogía, es lo que entiendo por la pregunta, la plaza pedagógica, pero sí es importante también ver la visión de un poeta, ¿sí? O su forma de poder redescribir o narrar, no sé, la pedagogía, pues sería muy interesante que se tuviera un espacio ahí. La cuestión es ver cómo más bien cómo la perdieron, ¿sí? O por qué la perdieron, o quién los reemplazó. Sí, sigue. ¿Tú crees que la poética y la literatura en la escuela actual está muy desteñida? Pues la verdad sí, inclusive desde que yo fui bachiller, de pronto la poesía se veía más bien como un adorno, como un evento donde un niño pues declamaba y era como era el niño tan lindo que se ve diciendo un poema, pero desde mi experiencia me parece que faltó profundizar en que yo estoy convencido que un ser humano debe saberse 10 canciones de memoria, 10 poesías, 10 poemas, ¿sí? Y con base a esto, el hecho que los alumnos se acerquen a eso, se sensibilicen, ¿sí? Pues es una forma de hacerlos ver la realidad un poco más amena, porque la poesía son las expresiones más amenas, ¿sí? Que si rescatara eso, se profundizara, sería muy interesante. Ya no ver de pronto el español, lo que vimos simplemente desde las estructuras, desde la semántica, desde la sintaxis, sino que eso se convierta en una diversión y la poesía creo que es otra forma de teatro, ¿sí? de la literatura, del castellano, y sí está como relegada, como que pierde importancia, como que que deja de pasar como un punto, una iza de bandera, sino que fuera un centro, ¿no? Como dice que ocupar un centro, ¿sí? Pues en esas asignaturas, ¿no? En español será más interesante que los niños vean más poetas, aprendan más poemas, que de pronto más conjugaciones de verbo o la parte técnica. Entonces en ese sentido sí creo que se ha desdibujado y que hay que hacer una misión rescatarla, ¿no? Lo que hoy nos decían de que hay que hacer que lo que estamos haciendo pase por el cuerpo, que tengamos esa experiencia, que el cuerpo lo sienta. Yo le digo, por ejemplo, si usted alguien en este momento le dice, ¿usted qué poemas se sabe? Yo en este lirio no me sé ninguno, y eso es muy triste. ¿A usted cuántas canciones se sabe? Una vez estaba con mi suegra y ella un momento empezó a declamar un poema, en una época, ¿no? Y vea que eso fue impactante cuando estábamos ahí, porque es un poema bonito, ¿sí? Más allá del borracho ese que se pone escuchando cosas de así. Pero habrán más poesías. Es más, hay una canción de Tango Feroz que tiene como un poema en el centro. No sé si has escuchado la canción Tango Feroz, el blues ese que empieza, ¿qué haces? 3 veces, ¿qué haces? No, no lo conozco, no. Sí, está cantando y de momento para la batería y empieza, ¿qué haces? 3 veces, ¿qué haces? Los paredores de Buenos Aires no tienen sueño de fuera. Malena canta en el fango como en la luna. Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en Constitución. Rajá, turrito, rajá. Sí, bueno, sigue ahí y eso me parece interesante hasta memorizarlo, no me costó. Y pues hay unos cortes de música. Pero yo a lo que voy es que si la gente en cierto punto pudiera declamar más veces, actuar o cantar o tocar, pues pienso que eso sí sería un acercamiento realmente al conocimiento, porque es conocer y vivir. Y me parece que eso como que se ha perdido o sobra, o simplemente es como un evento para mostrar un rector y una mesa de bandera, pero debe ser más, debe estar como más, debe estar como así más. era en las escuelas, ¿no? Que Y yo no, memoríceselo, vaya, dígalo ya y salió. Yo quiero, no, bueno, ¿tú cuántos poemas te sabes? Porque la gente cuando empieza a recitarlos, a memorizarlos, empieza a interiorizarlos, empieza a entenderlos y empieza a sensibilizarse más. ¿Y tú qué crees que de la función de la literatura en la escuela? ¿Es lo mismo que la poesía, que el poeta?
¿O es diferencia? ¿Cómo otra vez? O sea, en cuanto a la literatura, ¿cierto? Y su función, ¿es diferente al poeta? ¿Se parece? Digo, tanto ¿O se cómo parece, la es ves que- en la escuela? ¿Cómo ves la literatura al interior de la escuela? Pues primero no la veo mucho. No sé, desde mi experiencia no sé de los profesores que, la verdad, que están haciendo, pero por ejemplo cuando uno ve español, porque la materia es español, no sé de los, por ejemplo mi hijo, él ve literatura en inglés por el inglés, pero la idea es que la gente se vuelva más apasionada de las narraciones, que entonces está la poesía, las declamaciones, que tanto de la parte de la semántica es, de la técnica, por decirlo así, de lo que significa el español nos pone, porque en español siempre intenta decir el adverbio, el adjetivo, todo no. En vez de la contemplación del mismo desarrollo del lenguaje y sus formas por decirlo así, artísticas que pueden ser la poesía, la literatura, el cuento. ¿Sí? Entonces, la idea es buscar más bien cuenteros, poetas, actores, que desarrolle eso, más que nos digan, conjúgame, pretérito, La gramática. o de pronto dime que quién El escribió método. esto, ¿no? Más bien, yo lo leía además por ese enfoque, es como si yo de profesor de música lo que intento es describir el instrumento, si no, pero empiezas que usted lo toque, o que usted suene. Entonces, yo diría que en la escuela sería muy importante rescatar como eso entre comillas que se llama tradicional. Pues no sé, desde mi institución lo veo pues, porque usted le gusta cuéntame un poema. Ahora él, sigue. Él sí, ese Venga acá, sigue usted. Siga. Hágale, Francelina. Bien, listo, estamos haciéndoles estas preguntas a los profes. Ay, no, Tranquilos. Sigue. A ver, ¿cuántos? Es hay que obligatorio. permitir que los poetas vuelvan a ocupar el centro de la plaza pedagógica. Para una tarea. Poetas, Porque hay que permitir que los poetas vuelvan a ocupar el centro de la plaza pedagógica. de la plaza, o sea, del aula, del salón, Del espacio. salón, de los espacios, de la parte para juegos o de la misma aula. Pues se me ocurre que porque hay que ir más allá del objeto como tal, de las cosas tal cual nos las refriegan en la cara. Y el ser poeta, el poeta es el que juega con los sentidos, con el sentido de las cosas. Digamos que Juega con los sentidos. a mí me ocurre que así como un niño saborea un dulce, el poeta es el que saborea, le encuentra el sabor a las palabras, ¿no? O sea, saborea la palabra, ¿no? Muy buena la analogía. O sea, y el poeta, pues, al saborear la palabra le encuentra otro sentido, le encuentra... ¿Usted qué le parece que eso pudiera ser dentro de la escuela? ¿Qué función debería cumplir y qué función está cumpliendo ahora? resignificar el sentido de lo que se presenta. ¿Usted cree que en la escuela hoy la literatura y la poesía sí están cumpliendo una función o deberían cumplirla? Resulta que hoy vimos 4 escalas, ¿cierto? Y resulta que la escuela se está quedando, en la escuela la lectura, la escritura se está quedando en la primera función de las que vimos, es decir, un acto funcional que el pelado lea bien, lea rápido, coja rápido, comprenda rápido. Pero pues, si eso lo cumplió, pues chévere. Pero bueno, ¿y eso para qué le sirvió? ¿Qué le creó en la vida? ¿Qué le generó? Como que eso no importa. ¿Qué experiencia ¿Qué experiencia es? La experiencia que vive él. Eso Parece como que no la importa, escuela eso no de hoy importa. como que no le interesa. Eso no le interesa. No le interesa. ¿Por qué? Porque lo importante es que sea competente, ¿sí? Las 3 competencias. O sea, que el chico sea competente, ¿sí? Antes de que ¿sí? Entonces, me parece que es importante ese aspecto, que la poesía en ese sentido, La literatura. la literatura, permiten que haya una mayor, una resignificación, un cambio de sentido, más allá de lo funcional. Incluso ¿Crees lo tú funcional. que la escuela en este momento no está en esa dirección? Por lo menos desde lo que proyecta la ley y lo que proyectan las políticas estatales, no. Lo que los maestros propongan a veces es distinto a lo que la ley dice. ¿sí?
Ahí yo que pienso que si hay maestros que son muy críticos, en mi colegio yo, por ejemplo, veo a los profes de español, pues a ellos les hablan de estándares y es como les resbala, ¿no? Ellos no importa un dedo, ellos van en su cuento, allá hacen centros literarios, hacen cosas que ese, digamos, no, eso ya no interesa. Ya no interesa en la política, pero ellos lo hacen pues porque para los muchachos tiene sentido. ¿Sí? ¿Y en qué colegio es eso? ¿Cuál es tu colegio? República del Ecuador. Ah, ya, ¿en En la dónde? localidad Cuarta, es un colegio pequeño, la verdad es que ya es un colegio raro. Digamos que los colegios actualmente son de muchos estudiantes, muy masificados, y allá los salones son chiquitos. Entonces, como los salones son chiquitos, no caben más de 30, entonces son 30. Y hay mucha zona verde, entonces pues, los espacios no tienen que, los pelados no tienen que pelear por el espacio. Por eso, Rarísimo. porque no está, Los colegios difíciles no hay espacio, no hay colegio de los espacios no están masificados, no están masificados y lo raro sería un colegio que intente, porque ustedes saben que las estructuras y los espacios hacen A subjetividades. nosotros nos preguntan, oye, ¿y ustedes qué hacen en ese colegio para tener un buen nivel académico? Nada raro, nada, es tradicional como cualquier otro. Pero hay unas Difiero. Esa es la condiciones. palabra, es un colegio tradicional. Difiero. Pero, en ese sentido- El solo hecho de que esté diseñado para Ahí no ya ser está masificado, la diferencia. ya Porque es que es produce una viejito, diferencia. Porque es viejito, es de esos viejitos. Y no han podido tumbarlo, no lo han podido renovar. Porque Entonces, eso ya no se ve y sería buenísimo. A mí me y encantaría. el rector no le ha hecho la fuerza a poner. meter. HD, todo, sangre, Bueno. tipo de sangre. Mi nombre es Miguel Ángel Molano, yo soy profesor de Educación Física del Distrito y de la Pedagógica, sí, también trabajo en la Facultad de Educación Física. Teléfono, por favor. Es lo que queremos que nos digas todas tus impresiones con respecto a esta pregunta. Nos regalas primero tu nombre. Nombre, edad, estado civil, RH, todo. Bueno, mi nombre es Fernanda Cifuentes, soy egresada de la maestría de educación de acá de la Javeriana y hoy asistí a un encuentro y en ese encuentro dos personas me formulan la siguiente pregunta. ¿Por qué hay que permitir que los poetas vuelvan a ocupar el centro de la plaza pedagógica? Cuando recibo esta pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿y alguna vez los poetas sí han ocupado esa plaza? Porque la verdad, desde mi ignorancia, no sabría decirles si la han ocupado o no la han ocupado. Y en tu experiencia, y desde tu experiencia, Partamos de que la hayan ocupado, partamos de ahí. Para mí sí es importante que ellos vuelvan a ocupar, porque los poetas, en medio de su formación humana, artista, tienen una visión, una formación diferente de nosotros. ¿Sí? Eso que yo también soy de la línea de las ciencias humanas, pero siento que ellos plantean su visión y percepción del mundo desde otro punto de vista totalmente válido. Y siento que es necesario, sobre todo por la identidad y cultura que uno vive en ese saber pedagógico, que retomemos esos conocimientos y esas formaciones que ellos nos pueden brindar. y tu experiencia, digamos, de escuela, de universidad, ¿has sentido una conexión con la literatura, con la poesía? ¿O sientes que también eso está escindido? Desde mi experiencia y desde la formación que he tenido en la universidad ¿Y tu colegio? y en mi colegio, sí he tenido una relación, pero ha sido una relación muy corta, sí, no ha sido una relación más cercana o por más tiempo. Siento yo que, por ejemplo, eso sería muy significativo y muy pertinente volver a traer y a retomar a la escuela. ¿Y cómo te enseñaron a ti la poesía y la literatura en tu escuela? ¿Cómo la recuerdas? Pues primero fue impuesta. Y ahí sí, como dice un autor que no me acuerdo el nombre, dice, leer es un placer y cuando se convierte en una obligación, pues deja de ser placentero. Y fue impuesto, pues tienes que leerte esto, hacerme el resumen, muy técnico, lo sentí yo. Entonces cuando esa instrucción está dada de esa manera, Técnica. pues
realmente lo que uno siente es apatía. Ya no siento placer, me toca leerme esto, no había momento para discutirlo con mis compañeros, porque siento yo que eran temas como muy lejanos. Pues nunca se nos preguntó sobre qué quieren leer, nunca se nos preguntó eso, nos decían, este es el texto para leer, léanlo, saquen el resumen, hagan un ensayo y ya, y la nota. Claro, y ¿qué quiere decir esas palabras y esos versos? ¿Qué quieren decir? Y conteste el cuestionario. Exacto. A ver si usted comprendió, a ver si usted no es brutica. Claro, y esa ahora digamos que uno la contrasta, porque soy maestra, y uno dice, uno se queja de que los estudiantes no aprecian la literatura, no saben leer, no comprenden, no interpretan, pero ahí es donde uno se volca la mirada a su práctica pedagógica y dice, ¿yo qué he hecho para fortalecer o favorecer esa actitud de los estudiantes? Y claro, si yo a mis estudiantes les hago preguntas muy técnicas, ¿cuál es el personaje principal? ¿Cuál es la idea principal, secundaria, el inicio, nudo y desarrollo? Pues son preguntas muy textuales. Y después nos criticamos que no sabemos hacer un ensayo. Pues claro, no voy a saber hacer un ensayo porque las preguntas que de mi formación de colegio me llevaron a preguntas puntuales, no a interpretar, a comprender y así poder proponer. Entonces, desde la formación yo siento que obviamente si no me preguntan qué quiero leer y qué me interesa, si no me lo imponen, ya ahí perdí ese placer. ¿Y tu nombre, cédula, estado civil, Sí, todo? sí. Por favor. Todo. ¿Y tu lista de partido político por quién votaste? No, voto secreto, tranquila. No figura votación. Ah, Bueno, mi nombre es Nubia Rodríguez. Más alto. Me coloco el pie. Mi nombre es Nubia Rodríguez. También soy egresada de la maestría de educación con énfasis de lectura y escritura. La pregunta, ¿los poetas vuelven a ocupar el centro de la plaza pedagógica? Pues me parece importante. O sea, sí pienso que sí. O sea, yo en este momento, yo trabajo en el programa de filosofía para niños. Y allí rescatamos mucho la parte literaria, la parte narrativa, y se toman cuentos, narraciones, poesías para trabajar ese diálogo y generar esa comunidad con los niños. Eso me parece algo importante para rescatar, como decía Fernanda, uno cuando estaba en el colegio pues se le botaba mucha cosa y no tenía sentido la lectura ni la escritura. Habla de tu experiencia, que es lo que más nos interesa. Claro, entonces uno cuando ya ha terminado un colegio, es una carrera universitaria, después es una maestría, le tocó pues padecer hacer una investigación, escribir, leer, que fue pues traumático para uno, traumático, pero de pronto había ese placer de conocer y aprender cosas diferentes. Uno encuentra que la lectura nos lleva a conocer mundos diferentes y a soñar mundos posibles, como hablábamos de esta mañana. Me parece importante porque va a permitir, a partir de esas cosas negativas que a mí me pasó como estudiante, yo no lo voy a hacer ahora con los niños que tengo. Yo voy a generar una motivación por esa lectura y que sea algo placentero para ellos y que no sea el cuestionario de que pregunta, respuesta y ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene? O sea, no tiene sentido. Cuando si el maestro uno no ve, no lee, entonces, ¿cómo también voy a enseñar esa lectura a los niños? Y a ser crítico, si no critica, sino pues es una persona que nada. Entonces, Es un subalterno, se comporta como un subalterno. Lo que diga la directiva, lo que diga el libro, el método, llenemos las competencias y ganémonos el sueldo y no conflictualicemos nada. y el sistema no me permite, pero yo estoy camuflada en mi clase con mis niños y con esos niños sí voy a permitir generar movimientos de pensamientos, de lectura, de escritura, de pensamiento crítico. ¿Quién me va a decir algo? No, yo estoy cumpliendo con mi horario y mis clases, pero en esos niños estoy transformando desde como cicatriz que quedó ayer y lo hablábamos ahorita, por ejemplo, en la maestría. Hay profesores que son muy, o sea, hay maestros que son muy pilos, no saben, son excelentes maestros porque pues estar trabajando en una maestría deben tener un nivel también de educación, pero la manera como les llegan a sus estudiantes también afecta desde lo negativo y positivo, porque eso marca, y eso Se reproduce, sí, esas se marcas. redice. Yo tenía un profesor, lo recuerdo mucho con cariño porque me enseñó mucho.
pero dejó cicatriz porque era una persona muy dura. Entonces yo decía, a mi niño no lo voy a tratar así, o sea, yo como maestro no, cada uno tiene un proceso diferente y hay una historia de vida que también marca, entonces hay que mirar. Me parece importante lo de la poesía que se retome, como les cuento, pues yo antes del programa se toman referentes, poesías cortas para generar preguntas y diálogo con los niños. Bien, gracias. Excelente tu punto de vista y maravilloso.